especial de prensa en Iquique TV Noticias. Vamos a conversar con el abogado Javier Leiva, el exdirector del Observatorio Constitucional de la Universidad Arturo Prat, sobre esta última etapa ya del proceso constituyente. Hay 3 comisiones que están trabajando para entregar una versión ya final de lo que será esta propuesta de nueva constitución que será plebiscitada en septiembre. Javier, bueno, hay un borrador ya de la propuesta de nueva constitución que tiene 499 artículos. Se ha hablado que podría ser una de las más largas del mundo. ¿Ha tenido la posibilidad de leerla, de entenderla? ¿Qué ha podido ver de este borrador final? Bueno, esto tiene harto de dulce y agraz, la verdad, porque uno puede llegar a entender que en el esfuerzo de la Convención Constitucional por hacer un reconocimiento de diversos intereses de los grupos que estuvieron involucrados en esto, ecologistas, feministas, etcétera, hay hartas demandas recogidas, pero a la hora de revisarlo, la labor de quienes hemos empezado a ver este borrador final ha sido un poco tediosa desde el punto de vista de tener que empezar a develar cada uno de los sentidos y alcances de los enunciados que están puestos acá. O sea, las palabras que han ocupado y cómo las han ocupado van a determinar el futuro de los próximos probablemente 50 años, si es que esta constitución entra en vigencia así como la estamos entendiendo. Y eso va a ser objeto de estudio por décadas para personas que entramos a este mundo de la academia. ¿Algún ejemplo como para poder entenderlo de lo que ha podido leer? ¿Algún ejemplo de alguna frase o alguna oración que esté quizás escrita de alguna forma que genere varias interpretaciones o no genere una sola interpretación como quizás debiera ser? Sí, efectivamente, cuando uno revisa el capítulo respecto a los derechos fundamentales, por ejemplo, uno puede llegar a entender que más allá de las discusiones que hubo al principio respecto a temas de propiedad, que me parece que están bastante bien logrados esos artículos, hay algunos derechos como el tema a la ciudad y al territorio que me hacen un poco de ruido en el sentido de cómo están expresados, o el derecho a tener un trabajo de alguna manera digno o al derecho al buen vivir. Uno se pregunta cuando uno realiza algún acto de formular alguna norma, alguna ley, o en este caso una constitución, cuáles son las intenciones para poner determinadas palabras en aquellos articulados. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué es el buen vivir? ¿Lo que entiende usted o lo que entiendo yo? Es una pregunta que queda bastante a la discreción de a quién le toque interpretar esto. Y si bien es cierto que comparto plenamente los objetivos detrás a nivel de un desarrollo y una participación democrática importante, me parece de todas maneras bastante complejo de entender que la intención que esté detrás aquí no se preste para otras interpretaciones. Cuando hablamos de lo que es bueno para, insisto, de nuevo, para usted no necesariamente es lo que para mí corresponde, y por lo tanto, ¿quién va a determinar esto al final de cuentas cuando interpretemos la Constitución? Eso es algo que también queda como una de las preguntas y una de las interrogantes más interesantes, y la ausencia de cosas por sobre otras que fueron expresadas en abundancia. Entonces, claro, esto podría quedar a la interpretación de los futuros legisladores o de una posible corte constitucional. ¿Cómo se zanjaría o incluso en el futuro, en la futura Cámara de Diputados o la futura Cámara de las Regiones podría quizás reformarse esto? O incluso algunos hablan de que el propio Congreso actual podría reformarlo. Bueno, esa es una de las cosas a las cuales vamos a entrar en esta etapa apenas sepamos el resultado del llamado plebiscito de salida, entendiendo que si es que gana la opción del apruebo por el texto de la Constitución, que sin embargo hay que ser justos y hay que decir que va a ser armonizado y que por lo tanto va a tener alguna especie de adelgazamiento de esta densidad de artículos que vemos. Una vez que eso llegue, ¿quién va a tener que revisar esto? Efectivamente va a ser el Congreso a través de alguna eventual reforma a la Constitución o a través de alguna instauración de, no sé, entidades diferentes que se encarguen de interpretar la Constitución. Pero como hoy está
el borrador de la Constitución, no tenemos un organismo que se encargue de recoger esta interpretación de la Constitución fuera de los tribunales ordinarios de justicia. En otras palabras, no tenemos aquí una Corte Constitucional ni un Tribunal Constitucional encargado de interpretar la Constitución, y eso es algo que no solamente a mí me preocupa, sino que a diferentes actoras y actores del mundo académico que estamos todos los días trabajando sobre esto, nos preocupa, porque ¿qué es lo que ocurre si es que el día de mañana una ley que salga del Congreso no se ajusta a la Constitución? ¿Qué herramientas va a tener el Estado para poder expulsar una ley que haya sido realizada y que vaya a vulnerar derechos que están consagrados en esta misma Constitución? Eso es algo que preocupa. Javier, bueno, esta semana los constituyentes están en Antofagasta, donde, claro, se entregó este borrador y se inició el trabajo de las comisiones, que son 3, de preámbulo, de armonización y de normas transitorias. Usted ya lo decía, van a tener un trabajo de, sobre todo la de armonización, de un poco ajustar este texto, pero ¿qué se podría esperar del trabajo de estas 3 comisiones en este ya mes y medio que queda de trabajo? Bueno, me parece que van a ser estas 3 comisiones las que van a trabajar con una gran intensidad de carga laboral, en cuanto a que tienen un desafío. El desafío es no completar un texto final para ser sometido a la aprobación a la ciudadanía que sea demasiado extenso. Porque además, insisto, esto no es legislación de carácter corriente, en el sentido de que los códigos, por ejemplo, como el civil, pueden tener 2.300 y tantos artículos, donde podemos ver un desarrollo extenso de aquellos aspectos que nos interesa que sean regulados. En el cambio, cuando hablamos de textos constitucionales, lo que nos interesa es generar las bases para que la misma democracia que va a darle cabida y va a ser sostenida por este marco constitucional pueda bordear los límites y los alcances de lo que está contenido en estos textos. Y eso es lo que realmente va a ser desafiante para estas comisiones a la hora de buscar hacerlo conciso, pero a la vez preciso en términos de lo que ha sido aprobado por el Pleno. Vemos que en la Constitución, en el borrador de nueva Constitución, se dejan muchas tareas para el legislador. Sabemos que eso va a depender finalmente de los equilibrios políticos, de si el gobierno tiene la iniciativa de avanzar, de si se logran mayorías o no en el Congreso, en el futuro Congreso, en la Cámara de las Regiones. Entonces, probablemente, mucho de lo que está en el papel, se habla, por ejemplo, del derecho a la vivienda, que no está en la Constitución actual, pero claro, o la idea de un sistema solidario de previsión social, que uno podría suponer que acaba con la AFP, pero no necesariamente va a ser así. O sea, se requiere una ley para eso, y para que haya una ley se requiere de ciertas mayorías en el Congreso. Entonces, existe quizás una demasiada expectativa respecto a que no todo lo que está escrito se va a llevar a la práctica. Efectivamente, y hay estudiosos en materia de derecho constitucional comparado que han hecho una comparativa bastante dura. El dato duro es que entre más artículos tiene una constitución, la evidencia empírica nos dice que menos de estos se cumplen. Estamos hablando de realidades comparadas de países, por ejemplo, de la Europa y del norte de Europa, en los cuales las constituciones son mínimas, o en países donde derechamente no existen constituciones escritas, como en el caso de Nueva Zelanda o en el caso de Reino Unido. Uno no puede decir que en países como Nueva Zelanda o en Reino Unido no exista, por ejemplo, derechos y goces de garantías. Incluso si los comparamos con nuestra realidad local, podemos ver que son países bastante desarrollados y no necesariamente tienen puestos de manera positiva o de manera escrita una gran cantidad de derechos, y algunos derechamente no tienen ni siquiera una constitución propiamente tal. Países nórdicos como Holanda, o que ahora es Países Bajos, o países como Suecia o Dinamarca, no tienen demasiado articulado en sus constituciones, y eso ha permitido además, desde el punto de vista práctico, que la implementación de estas mismas constituciones sea más fácil y que le deje un espacio más fecundo a la discusión de la política diaria. Y finalmente, Javier, nosotros habíamos conversado hace unas semanas atrás, donde las encuestas todavía eran favorables al apruebo, pero había un cambio importante, al menos en estas mediciones,
a favor del rechazo ahora. ¿Cuáles son los escenarios que se ven ante el posible triunfo del rechazo? ¿Qué va a pasar con el proceso constituyente? ¿Va a quedar finalmente en manos del Congreso? ¿Qué es lo que se podría adelantar? Porque también uno ve los contextos, cómo han ido cambiando de lo que fue octubre de 2019. Claro, han pasado 2 años. Y claro, probablemente ahora la gente tiene otras prioridades, hay un voto obligatorio, entonces, ¿cómo podría ser el panorama ahí? Bueno, yo quisiera simplemente recordar para poder entrar en esa respuesta que este es un proceso que termina en lo jurídico y parte en lo político. Es decir, que esto se concibe desde un punto de vista de actores que están involucrados, producto, como ustedes sabrán y recordarán, de un llamado estallido social en el cual se llega a una conversación y a un consenso posterior en el cual se dice que debe existir algún cambio en materia constitucional. Y a partir de eso se crea un marco jurídico establecido en los artículos finales de la Constitución que nos rige, en los cuales se establece en el capítulo 15 un procedimiento para cambiar esta nueva Constitución. Si es que eso no se llevase a cabo de acuerdo a los parámetros establecidos por esos mismos mecanismos, entonces entramos en un vacío de regulación constitucional, lo que se traduce en que se mantendría la Constitución actual y la solución que debiese existir volvería de nuevo a esta faz o a esta cara política. Por lo tanto, la solución que debiese existir allí no se va a encontrar en ningún texto de derecho constitucional, ni en ninguna constitución, ni en ningún texto previo, sino que va a volver nuevamente a la discusión de esta política con las consecuencias eventuales que esto trae respecto a las demandas que las personas que votaron el apruebo, que fue un número importante en el plebiscito de entrada, no se verían cumplidas y lo que podría eventualmente generar alguna clase de crispación en nuestra sociedad. Claro, y la reforma de la Constitución que da pie al proceso constituyente es clara en que si gana el rechazo, sigue rigiendo la Constitución del 80. Entonces, pero algunos han dicho que si bien puede ocurrir esto, hace 2 años el 80% de la población que votó dijo que quería una nueva Constitución. Entonces, al final se genera esta como contradicción también. Claro, lo que yo considero que sería una solución de acuerdo a nuestros márgenes y de respeto a la democracia sería eventualmente que la misma ciudadanía pueda establecer alguna clase de mecanismo bajo el cual se respete la voluntad previamente acordada por tener un nuevo texto constitucional. Pero eso no es algo que considere que deba ser discutido hoy o todavía en sede de lo que estamos revisando. Yo lo pongo como un escenario en base a la pregunta que se me ha formulado, pero no considero que sea la primera solución a la cual uno debiese recurrir, sino que primero debiésemos empezar a enfocarnos en ver cómo se predican los resultados de la Comisión de Armonización y posteriormente ver, en caso que el borrador armonizado no satisfaga las expectativas de la comunidad y gana el rechazo, ahí tendremos que entrar en ese escenario. Ya pues, Javier, muchas gracias por conversar con nosotros y a la espera de lo que pase en septiembre, que está ya programado, calendarizado el plebiscito de salida. Bien, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Conversábamos con el abogado Javier Leiva, director del Observatorio Constitucional de la UNAP, respecto a esta última etapa ya del proceso constituyente. Se entregó un borrador de 499 artículos, pero aún falta el trabajo de armonización de esta propuesta de Carta Fundamental.